resulta que el 23 de mayo, pero del 2018, falleció el recordado director de la Semanario Voz, pero también dirigente nacional del Partido Comunista Colombiano, el compañero Carlos Lozano Guillén. Bueno, recordemos que Lozano fue un defensor durante toda su vida, durante toda su trayectoria política de la solución política al conflicto social y armado, defendió la tesis de la paz democrática y fue muy importante en distintos procesos de paz que pues le dieron un reconocimiento no solo político sino también periodístico. Para hablar sobre este tema hemos invitado a un miembro muy importante del Consejo de Redacción del Semanario Voz, junto con el maestro Arles Herrera. Calarcá es una de las personas, de las voces más autorizadas que tienen este espacio editorial, el Consejo de Redacción. Él se llama Alberto Acevedo, es redactor internacional y le damos la bienvenida en La Bolche Radio. Querido Alberto, muy buenos días y bienvenido a este espacio. Gracias, compañero. Muy amable, yo estoy muy complacido de estar con ustedes aquí. Gracias también por la invitación, ¿no? Es muy gentil de tu parte y saludo también a los oyentes del programa, ¿no? No, y la invitación va a ser más amplia, ¿sabe, Alberto? Porque tanta experiencia, recordemos, el compañero es el redactor responsable de las páginas internacionales del Semanario Voz y esperamos que no sea la última vez que estés acá. Bueno, compañero, hablemos sobre el tema puntual que es Carlos Lozano Guillén. Bueno, tú compartiste con él casi que toda la dirección, ¿no? Yo creería que toda la dirección de Carlos, que fue desde el año 91 hasta el 2018. Bueno, periodísticamente, ¿qué resaltas del trabajo de Lozano Guillén, tanto en el Semanario Voz como en otros, otros medios que le publicaban, ¿no? Sí, yo quisiera, como para ubicar la personalidad de Carlos Lozano, plantear una primera idea, y es que Carlos es un hombre que tiene numerosas facetas. A Carlos se puede ver como periodista, que es lo que tú planteas que miremos, pero se puede ver también como arquitecto del proceso de paz, que también lo señalaste, pero también como escritor, como padre de familia, una faceta que es reconocida por sus seres más cercanos, y como amigo, porque él tenía además unas dimensiones humanas y quienes tuvimos relaciones con él, pues también lo valoramos como amigo, que tenía una extraordinaria fraternidad y una sensibilidad humana especial. En relación a la faceta de periodista, dices tú, ¿no? Uh-huh. Pues él era un hombre que yo no sé si hemos sido generosos con él en señalarle que como periodista fue un maestro, ¿no? Es un formador de periodistas. Yo que tengo una veteranía y tú me reconoces, veteranía en este caso, debo reconocer humildemente que con Carlos Lozano aprendí muchas cosas. Pero el combo, digámoslo así, de compañeros que trabajamos en la redacción, aprendimos de él mucho. Él era un hombre muy sintonizado en la política nacional. Como dicen algunos en una frase de cajón, él es un hombre al que le cabía el país en la cabeza, ¿no? Pero además por su forma de ser y su personalidad, él tenía numerosos amigos en el medio. Él tenía una facilidad extraordinaria para ser amigos y ser reconocido en el mundo de la política, en el mundo de la cultura, en el mundo de las letras, en las relaciones internacionales y entre los colegas periodistas. Muchos colegas de otros medios que son contradictores de nuestro trabajo, que no comparten nuestro estilo de trabajo, sin embargo, veían a Carlos Lozano con admiración y con respeto. En las relaciones en el Consejo de Redacción era un hombre que tenía una visión interesante, que no, se sentaba a la mesa de redacción a preguntarnos ¿qué tienen ustedes para esta semana? Que es una pregunta que nosotros utilizamos mucho en estos días. Sino que además de preguntar por las opiniones y las inquietudes de los periodistas, él aportaba ideas. Él decía, pienso por ejemplo que en el tema internacional lo que nosotros debemos debatir esta semana es esto, pero también en política nacional debiéramos analizar este aspecto. Pero tenía una visión, digamos, cultural de las cosas y a veces humorística de las cosas.
Nosotros a veces discutimos, por ejemplo, el rol de la sección de visión, ¿no? Que es como una especie de desfogue, como una especie de descanso de toda la carreta que nosotros echamos semana a semana. Pues Carlos tenía muy claro eso, y él valoraba mucho esos aspectos de la diversidad de la información en muchos sentidos, ¿no? De alguna manera, un proceso que nosotros estamos viviendo en estos momentos de apertura hacia muchos temas que tienen que ver con políticas de género, con alianzas, con la formación y construcción del pacto histórico, con la obra del gobierno, con la llegada de voces de otras toldas del pensamiento político. De alguna manera Carlos Lozano lo vislumbró también en su momento y fue, digamos, un pionero de ese proceso de cambios que nosotros estamos viviendo en estos momentos. Alberto, faceta periodística que tú decías, un gran escritor, una pluma certera, muy buena, debemos decirlo, y gran parte de su trabajo periodístico se lo dedicó a la paz. No solo fue dirigente por la solución política y por la paz democrática, sino que sus reportajes, sus crónicas estaban o sea, a donde él iba, a una posición política, escribía crónicas y todo eso. Hoy vivimos una crisis de la paz total. Digamos, me gustaría que exploráramos un poco las enseñanzas que nos deja Lozano para esos caminos, para esa búsqueda de la paz. ¿Qué estaría diciendo hoy el compañero? De pronto, digamos, en la redacción, ¿hemos fallado en seguir mirando el tema de la paz? O bueno, como que intentemos hilvanar esa paz total tan esquiva hoy, tan en crisis, y tantos escritos del compañero a propósito de la solución política entre actores, pero también relataba las realidades de la gente. Bueno, intentémoslo a ver si nos sale. Yo creo que una cosa que se puede aprender en Lozano, si de la búsqueda de la paz se trata, es que por nuestra trayectoria a veces un poco ortodoxa, un poco dogmática en la mirada de las cosas, es como el ambiente en que nos educaron políticamente a muchos de nosotros, especialmente a los más antiguos, tenemos la tendencia como a encerrarnos en una burbuja de cristal, como a mirarnos el ombligo, como se dice popularmente en algunos lenguajes políticos, y no tenemos una visión mucho más universal, más ecuménica, podríamos decir, de la vida, de las cosas, ¿no? Entonces, digamos, la enseñanza de Lozano en ese sentido era que había que tener una mirada mucho más amplia, mucho más generosa, había que mirar el pensamiento de otras vertientes de la política nacional y entre ellas de los actores del conflicto armado, ¿no? Uh-huh. Él buscó mucho contactos con estos actores del conflicto armado porque él fue incluso convocado por algunos gobiernos para que sirviera de intermediario en algunos pasos de acercamiento en la búsqueda de la paz, del acuerdo y del entendimiento. Y entonces él era muy visionario, muy generoso, tenía una mirada muy amplia, ¿no? En ese sentido, y a nosotros nos enseñaba que ese era el camino. Habría que conversar con la gente. No solamente conversar con los amigos, con los admiradores, con los fans que miraban en el periódico lo que nosotros escribíamos, sino con los detractores también, con los compañeros que tienen críticas, que han tenido y tienen todavía críticas frente al estilo de periodismo que nosotros realizamos, porque es susceptible de mirar críticamente, ¿no? A veces nosotros tenemos como una tendencia de autocomplacencia, a pesar de que internamente somos exageradamente críticos. En los balances hacemos como lo contrario en muchas ocasiones. Nos parece que es un trabajo acabado, ya perfecto, que no tiene discusión, ¿no? Y hay que cuidarse de eso. Yo creo que era una de las enseñanzas de eso. No hay que caer en la autocomplacencia y en la autosatisfacción, sino que hay que ser mucho críticos y en el caso del trabajo propio, del trabajo que uno hace, todavía mucho más críticos y mucho más severos en ese sentido. Alberto, también hablaste de Lozano como jefe, como amigo, como, pues digamos, esa faceta humana. ¿Cuándo lo conociste? ¿Sabes cuándo fue el momento que, uy, mire, compañero, tal? ¿O fue aquí en Voz? En Voz, claro, sí. En Voz. Sí, porque
porque yo llegué a vos y ahí sigo, ¿no? Y ahí no me he movido, digamos, espiritualmente, ¿no? Oiga, hay un texto donde de Manuel Cepeda, bueno, donde se llama Camino Minado, de Mauren Maya, que habla de las tensiones que habían entre Lozano y Cepeda en algún momento, porque Cepeda escribía una columna como que no la firmaba él, y que era como chismecillos de... y que pues le daba muy duro como a la élite, y que Lozano lo llamó al orden, como que le dijo: uy, compañero, me está dañando cierto relacionamiento que estoy logrando para el periódico, porque Cepeda era muy duro. Bueno, ¿cómo era la relación Cepeda, más allá de la anécdota, vamos a saber si es cierta o no, cómo era la relación entre Cepeda y Lozano? Yo creo que buena, en general buena, porque me parece a mí que Manuel Cepeda era otro coloso del periodismo. Voy a hacer como un comercial aquí en este momento. En la edición próxima de Voz, la que sale el miércoles de esta semana, va a aparecer un artículo que habla sobre el pensamiento de Fidel Castro en relación a la crítica, al manejo de la crítica entre los revolucionarios, entre los militantes y entre los revolucionarios en general, y sobre todo en el caso de Fidel, cuando esos revolucionarios están en el poder, ¿no? En el gobierno, que practican la crítica, dicen que debe ser muy generosa. Yo creo que en el caso de Cepeda, él entendía eso, pero no sé si al estilo de Fidel. Fidel dice que hay que ser muy duros en la crítica, pero generosos con la persona a la que se critica. Es decir, al cuadro no hay que destruirlo, al cuadro no hay que acorralarlo, digámoslo, sino que a pesar de la dureza de la crítica, el que hace la crítica debe ser generoso. Ese es el caso de Cepeda. Cepeda era muy duro, ¿no? Yo incluso considero que pertenece a una escuela que ya no tenemos, ni en el periódico, ni en el partido, ni en ninguna otra escenario político nuestro. Yo creo que en eso hemos cambiado. Ahora miramos las cosas con más generosidad y a veces con más tolerancia. No sé si eso en el futuro sea bueno o malo, pero no somos diferentes en ese sentido. Cepeda era muy duro, era muy inflexible, ¿no? Él cogía a una persona y le daba como un... como como a rata en bolsa, sí. Como con la tapa de la olla. Entonces tal vez en eso haya chocado con que sí, claro, Carlos era más buenas formas, ¿no? Sí, él claro. Era una persona muy... Pero además tiene una cosa que tú dices y que yo mostré en mis primeras apreciaciones. Era la capacidad extraordinaria que tenía Lozano de relacionarse con mucha gente en el mundo político nacional. Liberales, conservadores, ministros, en fin. Directores de medios también. Una cosa que nosotros no tenemos, no sé tanto en este momento. Hemos perdido un poco. Sí, lo que pasa es que ahí, digamos, eso no se construye de la noche a la mañana, es como lo que, y bueno, ese es el problema de pronto cuando es la personalidad la que sale a flote y bueno. Alberto, no sé si Camachín quiera preguntar algo. No, estaba. Señor Camacho. Alberto. Sí. Alberto. Yo también en algún momento tengo una pregunta. Dale, Camachín. No, yo tengo una pregunta para Alberto de esos consejos de redacción en tiempos de crisis, de persecución. ¿Cómo era compartir esas informaciones o esos análisis que tal vez citaban al periódico como uno de los periódicos de análisis de primer orden justamente en esos temas de paz? Pero detrás de esos artículos había una elaboración, una discusión y a veces incluso compartimentación de informaciones de manera responsable, como lo hacen los consejos de redacción en el mundo. ¿Qué experiencia tienes qué recuerdos tienes con Carlos en ese sentido? Lo que sucedía en la práctica era que yo creo que sin proponerlo, sin que se trazara como una especie de estrategia, nosotros nos enconchábamos, digámoslo así, en un círculo solidario, digámoslo así, porque estaba
ya que mencionas esas épocas duras, estaba la posibilidad de que nosotros fuéramos y fuimos objeto de atentados. Nosotros en esa época éramos objeto de seguimientos. Nosotros de alguna manera éramos objeto de señalamientos, y mucho más en el caso de Lozano como director, como cabeza visible del periódico. Las provocaciones que se montaban por parte de los servicios de inteligencia militar contra nosotros, contra el periódico y contra la persona de Carlos Lozano eran muy frecuentes. Entonces nosotros estábamos como en una especie de alerta roja, y en ese sentido había mucha solidaridad, mucha fraternidad, ¿no? Mucho compromiso. Entonces nosotros como que multiplicamos por decenas esas cualidades que cada uno de nosotros teníamos en ese sentido. Y hacíamos algunas discusiones sobre el momento político, a veces con la participación de un miembro de la Dirección Nacional del partido que nosotros previamente invitábamos. Eso era muy frecuente y nosotros reclamábamos que eso sucediera, porque a veces necesitábamos como tener unos elementos de juicio mucho más amplios, diferentes a los que nosotros como periodistas teníamos. Y eso hacía que el ambiente fuera muy fraterno, a pesar de la dureza de la situación, ¿no? A veces, por ejemplo, sucedía que a algunos de nosotros nos enviaban como para cubrir una información en otra parte, y entonces implicaba una especie de parafernalia en que no solamente nos daban algunos viáticos, sino que implicaba llamar a algunos compañeros para que nos recibieran en una terminal de buses o en un aeropuerto, y que esos compañeros tuvieran garantizado un mínimo transporte y una mínima seguridad para nosotros. Por ejemplo, en casos en Barranca Bermeja, en Puerto Boyacá, en Caquetá, ¿no? Sitios que nosotros en esa época cubríamos, ¿no? Y eran unos escenarios de conflicto interno muy graves y muy delicados y riesgosos para nosotros. Sin embargo, no vacilábamos en que si nos llamaban a cubrir una información en ese sentido, salíamos, y salimos efectivamente, ¿no? Digamos, es el recuerdo de esa época difícil. Gabriel, no sé si tenías una pregunta adicional para Alberto. Sí, Alberto, te saluda Gabriel Ramón desde La Virtualidad. Digamos, en la intón que hace sobre... Ay, jue madre, se desconectó un momentico, pero ya los vuelvo a conectar. Alberto, qué pena contigo. Son cositas que pasan en... A ver, entro al estudio. Oye, Alberto, y... Pregunta, ¿conocías el estudio? No, ¿cierto? No lo conocía. Bueno, no. ¿Y cómo lo ves? Muy bueno. Ay, ya llegamos, volvimos. Ahí ¿sí me escucharon o repito la pregunta? No, repítala. Bueno. No, Alberto, te decía que te saludo desde La Virtualidad, y que en tu introducción hubo algo que me llamó mucho la atención, y más allá, digamos, de todos ese anecdotario que dejó el camarada Carlos en muchas personas, y además en la memoria viva de un partido que se caracteriza precisamente por tener esa memoria viva. Tú mencionas unas dimensiones del camarada Carlos que no necesariamente son bien sabidas por la gente que está conectada a la Bolche Radio, y a mí me gustaría que tú nos pudieras contar sobre precisamente esas otras dimensiones de Carlos Lozano, más allá del caballero de la paz, más allá del periodista comprometido con un periodismo limpio, veraz, revolucionario. ¿Cómo era Carlos Lozano como persona y como papá? Eso me gustaría escucharlo. Sí, yo tengo o podría acudir a una especie de termómetro, un medidor de esa relación, y es la opinión de los trabajadores del periódico, los que no somos periodistas, la gente que trabaja en vigilancia, por ejemplo, los compañeros que hacen el aseo, las compañeras que hacen el aseo, los de la cocina, en fin, que tenían una relación con él. A veces, pues yo tenía también una relación buena, y a veces uno u otro compañero me decían, mire, este compañero es un compañero que saluda. Uno piensa que ese es un detalle insignificante, no sé por qué hay gente que no saluda. Y me refiero a algunos miembros de la dirección del partido, y el juicio que podría hacerse contra ellos por esa actitud
uno tiene que ser comprensivo. Son compañeros que tienen muchísimas cosas en la cabeza, que tienen un mundo de conflictos y dificultades, y a veces entran por allá como con la cabeza en otro mundo, y entonces a veces no saludan. Era un comentario que hacía la gente. Sí. En el caso de Lozano, no. Lozano era un hombre que saludaba a la gente, no le preguntaba, compañero, ¿cómo estás? A la compañera de los tintos, ¿no? Pero a veces, si él sabía, por ejemplo, que una compañera tenía un hijo que tenía problemas, problemas de salud, él siempre recordaba eso. Y cuando llegaba por la mañana y saludaba a la compañera, le decía, ¿y tu niño cómo está? ¿Cómo está tu hijo? Y a veces a él lo buscaban para encontrar un médico, por ejemplo, ¿no? Había gente que venía de otras regiones a que Lozano le ayudara a resolver problemas personales que se creaban en las relaciones de dirigentes o de activistas en regionales. Y a mí me tocó ver eso. Llegaba una persona de Manizales, o llegaba una persona de Medellín, o una persona de la costa, y venían a buscarlo como si fuera una especie de consejero sentimental en ese sentido. Muchas veces no le planteaban problemas políticos, sino problemas personales, o problemas personales que estaban relacionados con problemas políticos, pero tenían la convicción de que Carlos les iba a ayudar en eso. Venían con esa confianza, y Carlos atendía a la gente bien en ese sentido. Ahora, como padre de familia, pues obviamente yo no tengo pues mucha información, pero era una especie de consentido. Ahí se desdoblaba la dureza de él frente a sus hijos, y los hijos, sobre todo las hijas, lo manejaban así como un muñequito de trapo para allá y para acá. Era el otro Carlos Lozano, ya no el duro, el peleador, el guerrero que se enfrentaba a los peligros, que se enfrentaba al enemigo, que los controvertía, sino que era una melcochita en ese sentido. Era una cosa muy curiosa, era otro Carlos, ¿no? En la familia. Sí. Eso es muy común, ¿no, Alberto? Oye, pero te iba a decir que ahora ya no es tanto el saludo, sino dejar visto a alguien en WhatsApp. Sí. Ahora ya uno, la gente no se molesta porque uno no saluda. Señor. Que me está ocurriendo en este instante, estoy escribiendo en una camarada y no me quiere contestar. Ay, carachas. Bueno, 11:03 de la mañana, querido Alberto, te agradecemos estos minutitos para aquí al aire en la Bolche Radio, compartiendo tus experiencias. Que no sea la última, Alberto. Bueno, listo. ¿Cuándo regresas aquí a analizar internacionales? Bueno, yo no sé, puede ser la... Alberto, Alberto, sí, ¿me escuchas? Sí, te oigo, claro. Perfecto. ¿Cuándo vienes a la Bolche a conspirar concursos internacionales? No, puede ser la próxima semana. Alberto, muchas gracias. Bueno, a ustedes muy amables, y a los oyentes también muy amables por tenernos en cuenta en este espacio.